Hola, gracias por acompañarnos a la primera cápsula de capacitación. Mi nombre es Erika Calderón y mi colega Laura Oreña. En esta ocasión les vamos a hablar acerca del reglamento para la calidad de agua potable. Lo primero que vamos a ver son definiciones importantes, que están escritas en el decreto ejecutivo N38924-S, Reglamento para la calidad de agua potable. ¿Y por qué vamos a ver definiciones? Porque es importante tener claro algunos conceptos para lograr entender lo que viene en las siguientes capacitaciones y además para que a ustedes les quede un poco más claro cuando se mencionan en el reglamento. Y entonces, la primera definición de la que vamos a hablar es la más importante de lo que estamos trabajando, agua potable. Entonces, ¿qué entendemos cuando hablamos de agua potable? Se refiere a un agua que es tratada y que cumple con valores máximos admisibles que están establecidos en el reglamento, con el fin de que esta agua no cause daño a la salud de la población que la está consumiendo. Estos valores que establecen el reglamento están relacionados con cuestiones estéticas, por ejemplo, el color del agua, el sabor, el olor, parámetros físicos, químicos, biológicos, microbiológicos, que por lo general están determinados por personal especializado en un laboratorio. La siguiente definición es agua superficial. El agua superficial es un tipo de fuente de abastecimiento y es la que se origina a partir de precipitaciones atmosféricas o afloramientos superficiales. Entonces son los famosos ríos, lagos o quebradas que utilizamos para abastecer a nuestras comunidades. El agua superficial es importante tenerle un poco más de cuidado porque está pues más expuesta a contaminantes, digamos, ambientales. En el caso del agua subterránea, estos representan otra fuente de abastecimiento que se utilizan comúnmente. Y cuando hablamos de agua subterránea nos referimos a la que se origina por la infiltración en las diferentes capas subterráneas de la Tierra. En este caso podemos hablar del agua que se obtiene de nacientes, de manantiales y de pozos. Agua tratada. Ya sea que tengamos agua superficial o agua subterránea, si se le ha modificado la calidad es porque es agua tratada y es porque pasa por un proceso de tratamiento. Digamos, lo mínimo o el tratamiento mínimo que se le podría dar tanto al agua subterránea como superficial es la desinfección, que es como lo que hacen la mayoría de las usadas cuando coloca cloro, ¿verdad?, en los tanques antes de la distribución del agua. Sin embargo, es muy importante tener claro cuál es la calidad del agua, ya sea superficial o subterránea, y así definir el tipo de tratamiento que requiero. En especial, como les decía antes, si mi fuente es superficial, o sea, si el agua la tomo de un río o una quebrada, es muy importante verificar qué tratamiento adicional requiero además de la desinfección. Podrían ser rejillas, podría ser un tanque, ya eso es algo que se debe medir de acuerdo a la calidad del agua. En el caso de estas mediciones que dice Erika de la calidad del agua que se deben estar realizando constantemente, es cuando hablamos de control de calidad de agua potable, que precisamente es una evaluación continua y sistemática de la calidad del agua para cumplir con las normas de calidad establecidas en el país. En este caso, este proceso de hacer las mediciones de calidad deben ser realizadas por un laboratorio acreditado y los muestreos también para que sean válidos. Dentro de todo este control que se debe tener, existe lo que se llama control operativo. El control operativo es una tarea que está a cargo del ente operador, en este caso de ustedes como asadas, y la finalidad es poder monitorear de forma permanente y sistemática la calidad del abastecimiento de agua. ¿Y esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir poder tomar acciones tanto preventivas como correctivas de forma inmediata. Además, también nos va a generar datos históricos que les van a permitir a la Junta, por ejemplo, tomar decisiones y acciones que protejan tanto las fuentes, los tanques o la red de distribución. Con respecto a la desinfección del agua, este proceso es muy importante, como les decía Erika, es determinante como parte del tratamiento que se le realiza al agua. Y en el caso del reglamento, establece que toda agua, para que sea potable, tiene que llevar una cantidad entre
determinada un rango de cloro residual en el agua. Entonces, cuando hablamos de desinfección, ¿qué buscamos? Es garantizar la inactivación o la destrucción de agentes patógenos en el agua, porque estos agentes patógenos lo que terminan haciendo es enfermando a la población. Aquí cuando hablamos de desinfección es como el término general, generalmente aquí en el país que utilizamos el cloro como un medio de desinfección del agua. Entonces tenemos diferentes formas de utilizar el cloro. Uno de los más comunes es el cloro en pastilla, ya sea con cloradores de cámara seca, de cámara húmeda, que pueden ser de todo tipo, artesanales, comprados de diferentes marcas. También tenemos la opción de cloro gas y el cloro líquido cuando utilizamos la hidrólisis. Ahora, la última definición que les vamos a presentar es línea base de calidad. Entonces, esto es algo muy sencillo. Son los análisis que se deben hacer contemplando el nivel 2 y nivel 3, que más adelante les vamos a describir exactamente los parámetros que se deben medir, y que se le hace a las fuentes y a la red de distribución. Entonces, esto también lo vamos a ver más adelante, dependiendo de la cantidad de datos, así es la frecuencia con que debo realizar el muestreo. Y es importante también recalcar que, bueno, se debe contratar un laboratorio para que realice el muestreo y haga el análisis. Estas no son las únicas definiciones que existen en el reglamento. En el reglamento hay más definiciones. Nosotras les mostramos estas o hacemos como mayor referencia a estas porque nos parece importante por lo que vamos a ver a continuación. Pero dentro de todo el material que se les va a brindar, va a venir también una copia del reglamento y ustedes lo pueden leer, lo pueden revisar y bueno, cualquier duda, nada más nos la hacen saber. Y bueno, con toda esta información, ¿qué es lo que deben hacer las asadas? ¿Cuáles son las cosas que deben tener ahí cuidado, lo que establece el reglamento para calidad de agua que deberían estar cumpliendo? Vamos a hablar algunos de los puntos más importantes que están en el reglamento para que ustedes lo tomen en cuenta. El primer punto es permiso sanitario de funcionamiento. El reglamento es muy claro que ustedes como entes operadores de un sistema de suministro de agua potable deben contar con un permiso de funcionamiento, permiso sanitario de funcionamiento. Este permiso se solicita ante el Ministerio de Salud y bueno, dado la actividad que ustedes realizan, un inspector llega a la SAA y hace una inspección, valga la redundancia, antes de brindarles el permiso. Entonces, bueno, las que ya tienen este permiso, pues excelente. Y las que no, sí sería importante que revisen los requisitos y que traten de solicitarlo al ministerio para que estén en regla con lo que se solicita. Y además creo que también ahí es importante agregar que a veces les piden el número de permiso sanitario para algún otro trámite. Entonces ustedes, no sé, van a pedir financiamiento para hacer algo para la SAA o tienen que presentar algún otro trámite a nivel legal de la SAA y ya de una vez chocan con pared porque uno de los primeros requisitos que les pueden pedir es que la SAADI esté en regla con todo y entre esas cosas es el permiso sanitario de funcionamiento. Otra de las cuestiones importantes es un poco lo que hablábamos antes de los niveles de control de calidad del agua. Entonces, el reglamento dice que es obligatorio que la SAA realice lo que les decía Erika del control operativo y los 4 niveles de control de calidad del agua, que luego los vamos a ver con detalle cada uno de los niveles, pero ¿qué son estos niveles? El N1, que la mayoría de ustedes lo conocen, el N2, N3 y N4 cuando el Ministerio de Salud se lo solicita. Ok, entonces, ¿para qué es todo esto? Para establecer esta línea base de calidad. ¿Y para qué sirve la línea base? Entonces, ustedes deciden, ok, en el 2020 vamos a hacer la línea base de calidad. Entonces, establecen la calidad del agua para el 2020. A los siguientes 6 meses vuelven a hacer el N1, por ejemplo, si les corresponde. Y dentro de 3 años vuelven a hacer otra vez N2 y N3. Esto les permite, a como van pasando los años, comparar la calidad del agua. Entonces, puede ser que ustedes tengan una naciente, un pozo o una quebrada. ¿Qué pasa? Que puede ser que los primeros años la calidad del agua, ustedes van y ven los análisis de la línea base de calidad y la calidad del agua era muy buena, pero conforme han pasado los tiempos, pasan 3, 5 años y ustedes se dan cuenta que la calidad se ha ido deteriorando de a poquito. Puede ser, no sé, que la turbidez aumente o que un parámetro empiece a aumentar y es una señal de alerta para ustedes de que algo está pasando con el agua, puede ser que pasó algo aguas arriba. Entonces,
qué medidas va a tomar la SADA para garantizar que la calidad se mantenga y poder abastecer a la población. Algo que también deja muy claro el reglamento es acerca de los laboratorios y métodos de análisis. Ya se los hemos dicho anteriormente, pero es importante recalcar que cuando vayan a contratar un laboratorio, este debe contar con un permiso de funcionamiento y además que los métodos de ensayo deben estar debidamente acreditados por el ECA. Sí tienen que tener muchísimo cuidado con este punto, porque a veces, por ejemplo, los llaman para ofrecerles servicios de diferentes laboratorios y si ustedes no solicitan que sean acreditados, ellos van, les hacen los análisis y cuando ustedes los presentan ante el Ministerio de Salud, no se los reciben porque no son válidos. Entonces, y pues pierden obviamente toda la inversión económica que hicieron para pagar estos análisis. Entonces, siempre que tengan un proveedor de análisis de laboratorio, por favor soliciten el permiso de funcionamiento, verifiquen que no está vencido y también soliciten el comprobante de que están acreditados y que los métodos están acreditados. Es posible que tal vez les ofrezcan servicios más baratos, pero que no cumplan con estos requisitos. Entonces, aunque se puedan ahorrar dinero, digamos, o eso es lo que ustedes sienten, después va a ser doble gasto porque entonces los análisis no van a ser válidos y van a tener que volver a contratar los servicios de un nuevo laboratorio. Entonces, sí es muy importante que por favor soliciten estos requisitos y tengan súper claro que el laboratorio que están contratando cumple con eso. Y en otros temas, con respecto a los reportes de calidad del agua potable, en el reglamento se establece que es obligatorio que los entes operadores presenten un reporte de la calidad del agua potable. Este está en el anexo 3 del formato del reglamento. Nosotros les vamos a facilitar el formato que deben presentar y esto se debe presentar cada 6 meses. Y estos reportes de calidad que llevan información básica de las fuentes de abastecimiento, de los tanques, de cómo están las estructuras, de que si ustedes tienen un sistema de tratamiento del agua que se puede describir. Además, va el resumen del control operativo y también se adjuntan los análisis de calidad de agua potable, que uno los que se pagan a hacer con el laboratorio acreditado. Y se presentan en la oficina de la DARS, que entonces esto es con el Ministerio de Salud. Ok. Y bueno, finalmente, el reglamento es muy claro que cuando la SADA está tomando agua superficial, ¿verdad? Debe recibir un tratamiento previo para garantizar que cumpla con todos los parámetros solicitados en el reglamento. Entonces, ya se los mencionamos anteriormente, pero sí es muy importante que si en la SADA manejan, digamos, como fuente de abastecimiento una fuente superficial, o sea, una quebrada o un río, entonces necesitan saber qué calidad tiene y también adaptarse para poder buscar cuál es el tratamiento más adecuado. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, como lo vemos ahí en la foto, las fuentes de agua superficial están más expuestas a la contaminación, tanto ambiental, ¿verdad? Por lluvias, que entonces aumenta la turbidez, que entonces se da arrastre de sedimentos, de hojas, de palos, que pueden bloquear y saturar, digamos, las rejillas o en el peor de los casos pueden llegar hasta los tanques de almacenamiento y contaminarme toda el agua que va para la comunidad. Y pues también está expuesta, por ejemplo, a contaminación fecal, tanto de humanos como de animales. Entonces, es una fuente que hay que tenerle como mayor nivel de vigilancia y que de acuerdo a lo que dice el reglamento, sí es indispensable que tenga un tratamiento más allá de únicamente la cloración. Entonces, sí es importante tener esto muy claro y tomar las medidas necesarias para poder cumplir con lo que dice el reglamento. Y eso sería todo por esta primera cápsula. Gracias.